Regresamos con Esta Casa No Es Hotel para hablar del marxismo y los procesos de izquierda en la América Latina y por supuesto en Bolivia. Tenemos con nosotros al profesor Jorge Veraza. Jorge, ¿qué es ser marxista hoy? Marxista hoy. Bueno, mira, es en primer lugar distinguir netamente el marxismo respecto del pensamiento de Marx. Esta es una primera idea muy importante, porque por marxismo se ha entendido lo que en realidad Stalin había estado interpretando, mal interpretando acerca del marxismo. Hay otros muchos marxismos, que no solamente el dogmático, el sectario, el que habla de un proletariado que es totalmente opuesto al campesinado, totalmente otra cosa que los indígenas, totalmente otra cosa que las clases medias. Hay otro marxismo distinto, hay diversos marxismos, ¿no? Pero el que ha sido dominante durante todo el siglo XX y todavía tiene mucha influencia, por lo menos en el ideario del sentido común, es la interpretación staliniana del marxismo. Y el pensamiento de Marx es completamente inverso, completamente otra cosa. La relación, por ejemplo, esencial entre socialismo y democracia. Este es un planteamiento del pensamiento de Marx original y de los socialismos clásicos, pero se deslee en la interpretación staliniana del socialismo. Con la idea de dictadura del proletariado se le interpreta como dictadura, pues, ¿sí? Entonces se la puede analogar a cualquier totalitarismo. Se hacen muchas tergiversaciones de un mensaje original para la liberación de los pueblos. Entonces es muy importante para un marxista hoy distinguir entre el pensamiento de Marx, un pensamiento con plena actualidad, y el marxismo que aunque fue posterior, o los diversos marxismos posteriores, pero que estaban de una u otra manera tergiversando señalamientos decisivos, ¿no? Sobre el planteamiento marxista, Jorge, ¿tú crees que cambió la lucha de clases, que hay un recambio en esta lucha de clases? Ya. La lucha de clases pues es un proceso histórico, no es un concepto abstracto, una cosa fija, algo metafísico, hay lucha de clases y siempre, sino que está transformándose históricamente durante todo el siglo XX, conforme el capitalismo se desarrolla mundialmente a regiones en donde no existía el capitalismo, ¿no? Evidentemente que hay nueva composición, las clases previas, la propia burguesía va modificando su semblante, el proletariado va modificando su semblante. ¿Cuántas diversas maneras de campesinado hubo en los distintos países? Bueno, ahora forman parte de una sociedad industrial capitalista que los domina, pero tienen formas de propiedad, formas de vida, formas de sembrar en el campo diversas. Todas las etnias tradicionales, todas las etnias originarias en Asia, en América Latina, en África, etcétera, empiezan a formar parte de nuevas sociedades recién instaladas, a veces comienzan siendo sociedades de enclave y luego se convierten en sociedades francamente donde tienen una burguesía nacional, y luego empieza a ocurrir la mundialización del capitalismo, la globalización. La lucha de clases ha ido transformándose junto con el proceso de mundialización del capitalismo. Manuel, al respecto. No, claro, es un lujo poder conversar con Jorge. Primero, digamos, la propaganda liberal sí fue muy exitosa a la hora de intentar, ¿no?, equiparar como absolutamente iguales stalinismo y marxismo. Por eso hay que hacer muchos esfuerzos, digamos, no solo para distinguirlos, sino para reivindicar, como decía Jorge, todos esos otros marxismos o todas esas otras corrientes que hay, más allá, digamos, de la tergiversación histórica que significó el stalinismo. Félix Ovejero Lucas, un académico español, siempre decía, ¿no?, que si se va a aceptar la etiqueta de socialismo real, para, digamos, tratar con eso de fagocitar toda la idea del comunismo, habría que empezar también a hablar del capitalismo real, que es una cosa que a los liberales no les gusta. Por supuesto que está vigente el marxismo, ¿no? Yo me acuerdo el año pasado una nota en The Guardian, en el periódico de la izquierda laborista, digamos, del laborismo británico, mostraba cómo las proyecciones de las fuerzas de seguridad norteamericanas y europeas
contemplaban un escenario de mucha conflictividad social para de aquí a dentro de 20, 30 años y un resurgimiento muy fuerte del marxismo, e incluso habían borradores de panfletos de las fuerzas de seguridad ya para combatir, digamos, el marxismo. Por otro lado, lo que apuntaba Jorge sobre, digamos, una idea dinámica de las luchas sociales va en línea con esa frase tan famosa de Thompson, que dice que no hay luchas sociales porque hay clases, y no hay clases porque hay luchas. Entonces, digamos, obviamente siempre hay que tener esa idea clara, no predeterminada y a priorística de lo que es necesariamente siempre ya históricamente una clase, una lucha. Por eso, digamos, yo creo que por fortuna esos horizontes epistemológicos más cerrados ya se han abierto fruto de un montón de luchas, que Latinoamérica es un campo, vamos, de prueba excepcional. Jorge, sí. Acudiendo a tu última intervención, hablamos de que hay un recambio constante de las clases y eso responde a un proceso pues natural, histórico, ¿no es cierto? En esta lucha de clases siempre habrá una clase privilegiada por encima de otra. Hasta ahora ha sido así. Esta es la idea de entrada del manifiesto del Partido Comunista, que ahora se celebran los 165 años de este libro, ¿no? Que ha sido la historia de la lucha de clases, dominantes y dominados, oprimidos y opresores. Pero justamente el gran descubrimiento de Marx al analizar la historia de la humanidad consiste en que eso puede concluir, que puede existir una sociedad sin clases, que puede suceder el evento según el cual pueda haber una revolución y después de esa revolución, no importa la figura que tenga, puede ser muy variada, igual que la lucha de clases cambia, también la forma de la revolución cambia. Pero lo interesante es que puede llegar un momento en que en lugar de que haya opresores y oprimidos, la sociedad pueda compartir. ¿No? Esa es la sociedad socialista, esta es la sociedad comunista, ¿no? Una sociedad en donde esté abolida la propiedad privada, en donde se pueda compartir la humanidad como hermanos. Esta es la idea, es una posibilidad histórica. La humanidad ha luchado durante millones de años, durante milenios, para finalmente encontrar una situación en donde no tenga que oprimir un hombre a otro hombre, un hombre a una mujer. Yo pienso que eso es perfectamente posible, pero no solamente es cosa de, vamos a decir, de creerlo como creencia, imaginarlo como imaginación. Lo interesante del planteamiento de Marx es que aspiraciones de esa naturaleza las ha habido también siempre en la historia. Un lugar paradisiaco, una mejor forma de vida, ¿no? Lo interesante es que Marx no solamente lo propone como una esperanza, sino dice, vamos a darle sustento, vamos a hacer el análisis riguroso, sociológico, económico, politológico, por decirlo de alguna manera, como después estas ciencias se llamaron, ¿no? Se especializaron. Vamos a hacer un análisis social, histórico, de la sociedad actual, de la sociedad burguesa, de la sociedad capitalista, y vamos a ver si en ella encontramos posibilidades de algo como eso. Y es lo que encuentra en la relación entre el proletariado y la burguesía. Por eso es tan importante en el manifiesto del Partido Comunista la presencia de estas dos clases, porque la clase opresora, la burguesía, oprime de manera distinta, explota de manera distinta a como lo han hecho clases previas. Y el proletariado, siendo un esclavo, es un esclavo distinto, es un esclavo asalariado, que tiene que vender su fuerza de trabajo, su fuerza de trabajo como mercancía al capitalista. Entonces tiene que haber un acto voluntario. Esto le da al capitalismo, a la sociedad burguesa, una cualidad dual que no tiene el feudalismo o formas previas de opresión. Y consiste en que dentro de la fábrica hay una dictadura férrea, la explotación del obrero, porque de esa explotación el capitalista se enriquece. Pero, por otro lado, como tiene que ocurrir un intercambio mercantil entre el proletariado y el burgués, esto tiene que ocurrir mediante un acto voluntario. Yo te ofrezco mi mercancía, yo solicito tu mercancía, te pago, es un intercambio de dinero entre dos
comerciantes, vamos a decir, ¿no? Formalmente ocurre así, aunque realmente se está vendiendo un tipo de mercancía completamente distinto al libro, a vaso, a mesa, a automóvil, claro, y que tiene la capacidad de producir más valor que el que cuesta. Jorge. Eso significa que entonces hay una base de sustento objetiva, continua en el metabolismo de la sociedad, que obliga a que exista democracia dentro de la sociedad burguesa, a que haya un acto voluntario entre dos contratantes que un tercero, el Estado, tiene que juzgar, tiene que cuidar, tiene que garantizar que esté ocurriendo justamente de ese modo. Así que es una situación de dictadura para explotar y forzosamente de democracia en distintos niveles, en distintos rangos, porque tiene que ocurrir este intercambio, tiene que quedar garantizada la voluntad de los contratantes. Manuel, al respecto. No, yo lo que igual quería más que todo hacerle una pregunta, ¿no? Porque el miércoles en la exposición, en las tres exposiciones, salió como a relucir un poco esa idea de los bienes comunes, ¿no? Que a mí me parece que está por lo menos en Europa está teniendo como mucho auge, igual aquí, porque si no me equivoco, ya me corrige el profesor, es justo en el último periodo de Marx donde muestra un interés como más preferente por estudiar aparte de Rusia, las comunas estadounidenses, iricos, algo así, y árabes y argelinos, y él rescata en las cartas a Salusic todo ese rollo de la comuna, ¿no? La importancia de la comuna, incluso dice que la comuna podía ser el eje de la regeneración social en Rusia, y trayendo, digamos, como un modelo arcaico, no con la carga peyorativa que ahora tiene lo arcaico, pero digamos superior, ¿no? Como reactualizada. Entonces, a mí me gusta toda esa escuela de Silvia Federici y Peter Linebaum, que recuperan todo ese último pensamiento marxista y lo muestran como muy vigente ante el avance de la expropiación neoliberal, reivindicar toda una idea de los bienes comunes. No sé cómo lo ves o si podrías desarrollarlo un poco. Sí, a ver, trataré de argumentar algo al respecto. No es un último pensamiento de Marx, sino es un pensamiento muy anterior del propio Marx, y que en ocasión de que la revolucionaria rusa Vera Zasulich le hace la pregunta: ¿y cómo usted qué nos recomienda para nuestra situación en Rusia ahora que están tan efervescentes los movimientos rebeldes? Entonces Marx contesta, y trata de contestar sobre la base de lo que ha dicho en el manifiesto del Partido Comunista y sobre la base de lo que ha dicho en el Capital. O sea que la contestación de Marx a Vera Zasulich, recuperando la relación de la comunidad rural agraria rusa, la obchina, recuperarla para conectarla con la revolución de clases campesina y proletaria, ¿no? Así que, por un lado, existen aquellos que están expropiados, que no tienen para sobrevivir más que su fuerza de trabajo, no tienen otra riqueza más que su mercancía, fuerza de trabajo. Está abolidos en ellos la propiedad privada, vamos a decir, ¿no? Pero alrededor del capital, alrededor de ellos están los señores capitalistas que tienen la propiedad privada de los medios de producción en monopolio. Y por otro lado, existen en Rusia comunidades que no viven propiedad privada, sino viven propiedad comunitaria. Y hay una relación entre este pasado que está siendo todavía presente, estas comunidades precapitalistas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Comunidades rurales tradicionales, arcaicas. Hay una vinculación de esencia, de estructura, de intereses en cuanto al presente y en cuanto al futuro entre las comunidades anteriores al capitalismo y que todavía sobreviven, luchando contra él o defendiéndose, y las clases explotadas del capitalismo, para quienes ya está abolida la propiedad privada, ¿no? Entonces hay una vocación socialista moderna. Socialista significa que lo más importante es lo societario, la relación humana, la relación comunitaria. Jorge, desde tu punto de vista. Y por otro vista, lado está un socialismo que viene de muy lejos, que viene de hace muchos cientos de miles de años, de las comunidades primitivas que todavía existen en la actualidad. Y este es a lo que Marx está apuntando como figura madura de lo que puede ser la revolución socialista, esta que puede transformar a la sociedad
de sociedad de clases a sociedad sin clases. Haciendo alusión a tu intervención, ¿tú crees que el capitalismo ahora mismo está en crisis? El capitalismo está viviendo una crisis económica mundial desde 2008, una crisis económica muy fuerte, que todavía nos acompañará unos 5 años por lo menos. Entonces hay una crisis profunda, una crisis económica, cíclica, una crisis de sobreproducción, exactamente como Marx caracteriza conceptualmente las crisis. Esta es una prueba histórica, ¿no? Ahora sí como experimental, ¿no? La historia está demostrando que una argumentación acerca de cómo funciona la sociedad burguesa, no solamente en el siglo XIX, en el XX, sino en el XXI, es justamente a través de explotación del proletariado, acumulación de capital y crisis cíclicas de sobreproducción. Está ocurriendo una crisis económica y por las características tecnológicas del capitalismo contemporáneo, esta crisis, además de ser económica, es una crisis de civilización, es decir, de toda la riqueza material, una crisis de la alimentación, una crisis ambiental, una crisis de la salud, una crisis de la democracia, una crisis de toda la civilización, ¿no? No solamente crisis de valor, crisis de plusvalor, crisis de ganancias, ¿no? Estamos viviendo esa crisis. Jorge, países como Bolivia, Ecuador, Venezuela se han tenido que enfrentar a una realidad porque, bueno, así es el desarrollo frente al medio ambiente, ¿no? Han tenido que tomar decisiones, ¿no? Frente a desarrollar o proteger el medio ambiente. ¿Cuál es la posición marxista en cuanto a este punto? Bueno, en primer lugar, esta relación de los seres humanos con el medio ambiente, que es una relación fundamental de sobrevivencia, de goce de la vida, de goce de la naturaleza, de hermandad con la naturaleza. Esto más lo denomina y mantiene esta idea hasta muy grande, desde 1844. Lo refiere como una naturalización del hombre y humanización de la naturaleza, esta relación armónica entre el hombre y la naturaleza. Este es el fondo, la idea de fondo del marxismo respecto de la relación de los seres humanos con la naturaleza. Y sobre esta base se presentan situaciones históricas determinadas como el capitalismo, que es la sociedad mundial en la que actualmente vivimos todos los seres humanos. Todas las sociedades en el planeta son sociedades capitalistas actualmente. Mantiene una relación de explotación no solamente contra los proletarios, contra los seres humanos, contra los campesinos, sino mantiene una relación de explotación con la naturaleza, porque no los puede explotar, que es de ahí de donde saca el valor, explotando su trabajo, si no explota simultáneamente a la naturaleza. Y el neoliberalismo ha sido una forma de capitalismo no solamente de acumulación salvaje de capital, superexplotando a la clase obrera, sino añadiendo el despojo. Una acumulación originaria, continua, ligada a la acumulación de capital, a la explotación del obrero. También, además de que le explota plusvalía, le empieza a quitar partes de su salario, partes de su capital variable, se diría en la terminología de la economía marxista o de la crítica de la economía política. Pero además, el capital neoliberal no se ha conformado con llevar a cabo esta superexplotación, de quien Rui Mauro Marini hizo una teoría muy importante en América Latina, sino que además riquezas naturales o riquezas de los pueblos, su cultura, el petróleo, la biodiversidad, el agua, son cosas que son para sobrevivir, de la cual depende la identidad de una comunidad. Ah, sí, pero en esa cultura de una cierta comunidad hay ciertos saberes que aluden a cómo se utilizan los hongos, a cómo se utiliza la quinoa, a cómo se utiliza la maca, etc. Entonces, vamos a robarnos esa cultura, ese capital constante de esas sociedades y lo convertimos en
en propiedad de los capitalistas transnacionales y hacemos negocio con eso. O sea, hay un despojo a nivel cultural, a nivel del subsuelo, a nivel del suelo, por parte del neoliberalismo sistemático. Está ocurriendo una acumulación originaria, residual y terminal. ¿Por qué así? Además de la acumulación de capital. Porque se está expropiando, se está despojando de los residuos, de lo que el capitalismo no le había expropiado ya a los campesinos, lo que todavía les quedaba en las manos, les quedaba todavía algunos bosques, algo de naturaleza, algo de su propia identidad cultural. Eso es lo que tenemos que explotar. Ya tenemos quitado grandes territorios para hacer agricultura intensiva, pero ahora lo que quedaba, esos residuos son los que nos comemos. Pero además es terminal, porque algunas de las cosas que se están robando, de lo que están despojando a los pueblos, a las naciones, a las comunidades primitivas, son bienes que ponen en peligro de vida a esas comunidades, pero también a la humanidad. El tema de los transgénicos. Yo me robo ciertas plantas de cierto lugar, hago modificaciones genéticas y construyo una nueva planta con propiedades aptas para que yo haga mejor negocio, para que tú no puedas sembrar la planta, no puedas guardar la semilla, para que tú solamente puedas utilizar los fertilizantes que yo te entrego y así seguido. Es una venta amañada la de los transgénicos y produce gran daño a la salud, pero también al medio ambiente. Se liberan esos transgénicos, esos nuevos organismos genéticamente modificados y alteran genéticamente toda la biosfera. Esto pone en peligro a toda la humanidad. Gracias. Esa es una situación terminal. Gracias, Jorge. Usted quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Volvemos contigo, Manuel, hablando de marxismo.